Capítulo 141. Rodeado, 2 en 1, los ojos se nublaron por un momento, y cuando la visión de sus ojos se reanudó, Ren Tianzhou descubrió que ya estaba en medio de un entorno desconocido. Después de mirar alrededor, Ren Tianzhou se volvió aún más cuidadoso. En este ambiente desconocido de esta torre de Babel, no tuvo más remedio que ser extremadamente cauteloso. Después de eso, Ren Tianzhou una vez más examinó cuidadosamente los alrededores que lo rodeaban y descubrió que actualmente estaba dentro de un enorme bosque. Solo había árboles altos y grandes a su alrededor, y estos árboles eran mucho más robustos y altos en comparación con los árboles del bosque de las bestias mágicas. El cielo de arriba emitía una capa sobre capa de luz blanca suave, que ilumina todo este lugar. Parece que actualmente estoy en medio del bosque. Después de mirar a su alrededor, Ren Tianzhou pensó dentro de su mente. ¿Cómo es así? Debo apurarme y pasar por el dominio de 6 Dao de este primer piso, y entrar al segundo piso. Este será mi primer objetivo. De la persona del clan demonio que fue capturado por Ren Tianzhou, había aprendido que muchos expertos de clanes demoníacos estaban sellados dentro de la Torre de Babel. Pero aunque los restos del clan demonio que deambulaban por el continente del viento divino conocen esta información, no sabían la ubicación específica de esta Torre de Babel. Como resultado, fueron completamente impotentes para rescatar a estos expertos del clan demonio. Después de obtener esta información, la voz del sistema se transmitió directamente al cerebro de Ren Tianzhou, por lo que Ren Tianzhou no tuvo más remedio que venir a esta Torre de Babel. Entra en la Torre de Babel y mata a un miembro del clan demonio que está sellado por dentro. Recompensas. 20,000 puntos del sistema Ikeko y Genkai de Shakuton, estilo Scorch límite de línea de sangre. Tiempo ilimitado. Matar a cualquier miembro del clan demonio está bien, pero debe ser un clan demonio sellado. Debido a esta misión, Ren Tianzhou no pudo contenerse y quería entrar a la Torre de Babel antes que nada. Ren Tianzhou incluso había retrasado el asunto de ir al clan Shimen debido a esta misión, y envió solo a Uite Tigeran-Void primero. No es necesario hablar sobre los puntos del sistema, este Kekkei Genkai de Shakuton, estilo Scorch límite de línea de sangre, definitivamente lo ayudaría enormemente a mejorar su fuerza. Y de la información que obtuvo del miembro del clan demonio capturado, Ren Tianzhou sabía que todos esos expertos sellados del clan demonio eran extremadamente fuertes. Pero después de escuchar la narración sobre expertos del reino de Dios de Li Jianron, Ren Tianzhou había estimado que, básicamente, la fuerza de esos expertos sellados del clan de los demonios estaría en el nivel del reino de Dios como mínimo. Así que incluso el propio Ren Tianzhou no sabía si podía tratar con ellos. Pero la única buena noticia fue que todos estaban en el estado de sellado y no pudieron sacar a jugar toda su fuerza. Y estos expertos del clan demonio fueron sellados en función de su fuerza, por lo que Ren Tianzhou estimó que los expertos del clan demonio sellados en el segundo piso de la Torre de Babel eran los más débiles entre todos los expertos del clan demonio sellados en esta torre. En cuanto al primer piso, estima que todos ellos ya fueron erradicados por los expertos de la academia. Después de todo, la academia trata este primer piso como un refinamiento con la ubicación de la prueba de fuego, por lo que era imposible permitir que existiera una existencia tan peligrosa. Este lugar. Seleccionando su línea de pensamiento, Ren Tianzhou saltó sobre el árbol frente a él, luego rápidamente comenzó a saltar de un árbol a otro y avanzó hacia la parte más profunda de la Torre de Babel a gran velocidad. Después de avanzar durante más de 10 minutos, Ren Tianzhou de repente escuchó un sonido por encima de él. Al escuchar este sonido, Ren Tianzhou no pudo evitar levantar la cabeza y mirar hacia arriba. Luego, sobre su cabeza, vio una enorme bestia de sangre tipo pájaro que volaba hacia él agitando sus enormes alas. Y después de llegar por encima de Ren Tianzhou, inmediatamente agitó sus afiladas garras hacia su cabeza. Al ver el repentino ataque, Ren Tianzhou rápidamente hizo una serie de sellos manuales. Después de eso, cuando estas enormes garras golpearon el cuerpo de Ren Tianzhou, junto con un sonido de pen, una rosa de humo blanco y un pequeño tronco de madera apareció en ese lugar. Y esa madera fue aplastada por ese ataque de garras. No muy lejos de ese lugar, apareció la figura de Ren Tianzhou. Había usado Kawarimi no Jutsu, Jutsu de sustitución, para esquivar el repentino ataque de esta bestia de sangre. Después de esquivar este ataque, Ren Tianzhou se preparó instantáneamente para contraatacar. ¿Por qué Ren Tianzhou no usó Kamui para esquivar este ataque? Tonterías, ¿crees que Kamui no consumió ningún punto de ceguera, o crees que es fácil restaurar el punto de ceguera? Aunque el sistema de misión está abierto ahora, sin embargo, Ren Tianzhou solo tenía una cantidad lamentable de puntos de sistema.
Además, ¿por qué usar un Oxcleaver para matar un pollo? Cuando un simple Kawarimi no Jutsu de sustitución, podría resolver fácilmente el problema, ¿por qué uno debe usar Kamui, que consume más chakra y también puntos de ceguera? 1 Katon, Gokaki 1 Jutsu. Estilo de fuego, Gran Jutsu de bola de fuego. Ren Tianzhou rápidamente hizo una serie de sellos manuales, y colocó su mano derecha cerca de su boca, luego arrojó una enorme bola de fuego ardiente de su boca hacia ese enorme pájaro como una bestia de sangre. El poder del fuego era mucho más poderoso en comparación con antes. Debido a que había avanzado al nivel de Kage, el dominio y el poder de todos los ninjutsu se habían vuelto muy poderosos. Pero esta bestia de sangre tampoco fue tan fácil de tratar, cuando vio una enorme bola de fuego avanzando hacia ella, voló en el aire y agitó locamente sus enormes alas. Entonces un viento feroz causado por sus alas dispersó la bola de fuego de Ren Tianzhou. Al ver que su bola de fuego estaba dispersa, Ren Tianzhou resopló fríamente. Pero después de mirar a esta bestia de sangre con su Sharingan, Ren Tianzhou mostró una sonrisa. Y rápidamente hizo una serie de sellos manuales. Después de ver que la bola de fuego que avanzaba hacia ella se dispersó, esta enorme bestia de sangre tipo pájaro dejó de batir sus alas lentamente. Después de eso, el viento feroz frente a él también se detuvo lentamente. Pero justo cuando quería volar y atacar a Ren Tianzhou nuevamente, de repente sonó un sonido chirriante de pájaros, después de eso sus ojos solo vieron un rayo de luz largo y delgado frente a él, y ese rayo penetró en su cuerpo. En el árbol frente a él, Ren Tianzhou había extendido su mano derecha que estaba cubierta por la luz del rayo, y un largo rayo de luz de unos 5 metros se extendía desde su mano derecha. Este fue el ninjutsu de Ren Tianzhou, llamado Chidori Eiso, lanza láser Chidori. Te tengo, ahora puedes ir al dios de la muerte para informar. Al ver que su Chidori Eiso, Chidori láser espear, ya había penetrado en el cuerpo de esta bestia de sangre, Ren Tianzhou expuso una sonrisa cruel en su rostro, luego agitó su derecha. Junto con el movimiento de su mano derecha, de repente el Chidori Eiso, Chidori láser espear, se movió, y junto con una gran cantidad de sangre del cuerpo de esta bestia de sangre, Ren Tianzhou cortó el cuerpo de esta bestia de sangre sin piedad por la mitad. Usando Chidori Eiso, lanza láser Chidori. Al ver que había eliminado al enemigo, Ren Tianzhou detuvo su ninjutsu. Después de eso, el haz de luz de Chidori Eiso, Chidori láser espear, se disipó lentamente. Y el cadáver que fue cortado en la mitad de la bestia de sangre también cayó del cielo. Al caer al suelo, creó una gran nube de polvo. Ren Tianzhou aterrizó firmemente en el suelo y caminó hacia el cadáver. Después de eso, miró con indiferencia el corte en la mitad del cadáver de la bestia de sangre, e incluso después de ver que la sangre fluía incesantemente de ese cadáver, Ren Tianzhou no sintió una leve onda en su emoción. No es que Ren Tianzhou no tuviera sentimientos, o él fuera cruel, es solo que en esta gente se come la sociedad de personas, era importante que una persona aprendiera a tener un corazón de piedra. Si el corazón no era lo suficientemente duro, básicamente esa persona no podrá sobrevivir en esta sociedad de personas. Este llamado núcleo de sangre debería ser un núcleo mágico similar a las bestias mágicas, así que al igual que en la bestia mágica, este núcleo de sangre debería estar en la cabeza de esta bestia de sangre. Ren Tianzhou murmuró para sí mismo. Después de eso sacó su espada de Kusanagi y cortó la cabeza de esta bestia de sangre. Como era de esperar, Ren Tianzhou sintió claramente que su espada golpeaba con algo duro. Después de eso, ejerció hábilmente una fuerza sobre su espada, y un núcleo de cristal rojo sangre salió repentinamente de la cabeza hacia Ren Tianzhou. Ren Tianzhou estiró su mano izquierda y atrapó este núcleo de cristal, luego curiosamente miró este núcleo de sangre de color rojo sangre, que era diferente del núcleo mágico. ¿Puedo absorber este núcleo de sangre? Mirando este núcleo de sangre, pensó Ren Tianzhou. Antes de tener muchos núcleos mágicos y había tratado de absorberlo, pero Ren Tianzhou estaba decepcionado, ya que no importaba ningún método que usara, era absolutamente incapaz de absorber la energía dentro del núcleo mágico. Después de pensar por un tiempo, Ren Tianzhou aún decidió tratar de absorber la energía del núcleo sanguíneo. Envainó su espada de Kusanagi, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, luego colocó este núcleo de sangre en el centro de sus dos manos y cerró los ojos.
Después de eso, juntó el chakra con ambas manos. Cuando sus dos manos se iluminaron con su chakra azul, la energía roja como la sangre dentro de ese núcleo de cristal rojo sangre se derramó lentamente, luego se transformó en una delgada corriente roja como la sangre y entró en el cuerpo de Ren Tianzhou de sus manos que estaba cubierto con chakra. Después de que esta delgada corriente roja como la sangre entró en el cuerpo de Ren Tianzhou, se extendió lentamente a todo el cuerpo de Ren Tianzhou. Ren Tianzhou podía sentir que innumerables células dentro de su cuerpo estaban absorbiendo lentamente esta energía roja como la sangre. Después de eso, Ren Tianzhou claramente sintió un poco de mejora en su cuerpo físico. Aunque esta mejora fue insignificante, sin embargo, realmente aumentó la fuerza física. Y como si hubiera comido un tónico, Ren Tianzhou sintió que todo su cuerpo se había vuelto más activo. Ren Tianzhou se había sentido así porque el núcleo de sangre era la esencia de sangre de la bestia de sangre. Este núcleo de sangre no era como el núcleo mágico que podía aumentar el ki de batalla, el núcleo de poder mágico y el núcleo ilusorio. La absorción de este núcleo de sangre aumentaría la fuerza de la carne y la sangre, y también mejoraría el físico, por lo que Ren Tianzhou, que estaba cultivando chakra, también pudo absorber este núcleo de sangre. Y sobre la base del uso real, este núcleo de sangre era mucho más importante que la magia, el poder mágico y los núcleos ilusorios, porque la fuerza del propio cuerpo es lo más importante. Después de abrir los ojos, cualquiera podía ver claramente la emoción en sus ojos. Parece que el efecto de este núcleo de sangre es más útil para Ren Tianzhou en comparación con otras personas. Fue así porque, después de mejorar con éxito su físico, el efecto de su taijutsu también avanzaría a pasos agigantados. Además, incluso si usa varios taijutsu prohibidos, es probable que la reacción se reduzca considerablemente. Aunque el efecto de un solo núcleo de sangre podría pasarse por alto, sin embargo, había innumerables bestias de sangre dentro de esta torre de Babel. Si la calidad no funciona, usaría la cantidad para reemplazarla. En este segundo, Ren Tianzhou tuvo el impulso de recolectar una gran cantidad de núcleo de sangre. Esta bestia de sangre también le dio más puntos de sistema, una bestia de sangre ordinaria le dio 60 puntos de sistema. Entonces, para Ren Tianzhou, que estaba preocupado por la falta de puntos del sistema, esta fue una muy buena noticia. Sin embargo, Ren Tianzhou tampoco olvidó su propósito de venir aquí, y además había otra cosa importante que estaba esperando que hiciera. Entonces, ¿cómo podría esta pequeña tentación hacer que se olvide de sus otros grandes asuntos? Ren Tianzhou se puso de pie, acarició el polvo de su cuerpo y se preparó para avanzar para no perder más tiempo. Pero justo entonces, Ren Tianzhou de repente escuchó una fuerte conmoción sobre su cabeza, después de eso el suelo comenzó a vibrar violentamente, como si algo enorme corriera hacia él a gran velocidad. ¿Qué está pasando? Ren Tianzhou frunció el ceño con fuerza, y sintió algo peculiar en su entorno. Después de eso, sus ojos cambiaron inmediatamente a Mangekyo Sharingan, y examinó cuidadosamente sus alrededores, y se preparó para cualquier cosa inesperada. En ese momento, la fuerte conmoción sobre su cabeza se hizo aún más poderosa. Al escuchar esto, los oídos de Ren Tianzhou ya estaban zumbando. Ren Tianzhou reprimió temporalmente la agitación que sentía dentro de su corazón, luego levantó la cabeza y miró por encima de él. Al ver la escena sobre él, Ren Tianzhou se sorprendió tanto que el alumno de Ren Tianzhou se contrajo de inmediato. Sobre su cabeza, vio innumerables bestias de sangre de tipo pájaro, que eran de la misma especie de bestia de sangre que había matado hace un momento. Y estas bestias de sangre densamente empaquetadas volaban directamente hacia él y habían llenado completamente todo el cielo. FK. Al ver las circunstancias actuales, Ren Tianzhou instantáneamente sintió dolor en el trasero, y su cerebro instantáneamente se confundió. ¿Qué diablos está pasando? No me digas que estas bestias de sangre vendrán aquí para vengar a su compañero caído. ¿Quién dijo que estas bestias de sangre no tienen ninguna inteligencia? No tuvo tiempo para pensar más, Ren Tianzhou huyó inmediatamente de este lugar lo más rápido posible. Y justo después de que Ren Tianzhou se fue, en el lugar donde estaba parado hace un momento, innumerables pájaros feroces cayeron allí, y junto con el fuerte sonido de la explosión, innumerables humo de polvo se elevaron en el aire, que se extendió rápidamente en todas direcciones. Y este polvo también encerró a Ren Tianzhou. Dentro de la nube de polvo, la visión de Ren Tianzhou estaba completamente bloqueada, y su rango de visión también se hizo mucho más pequeño. En ese momento, Ren Tianzhou de repente sintió una gran fluctuación frente a él, y el polvo que había llenado el aire se abrió por completo.
Entonces vio innumerables pájaros feroces corriendo hacia él. No está bien. Ren Tianzhou usó instantáneamente el poder visual de su ojo derecho, luego innumerables pájaros feroces penetraron a través del cuerpo de Ren Tianzhou. Sintiendo que innumerables pájaros feroces penetraban a través de su cuerpo, Ren Tianzhou saltó rápidamente y aterrizó en la copa de un árbol junto a él. Ren Tianzhou exhaló un largo suspiro. Luego, mirando hacia abajo, vio innumerables pájaros feroces volando a baja altitud, y la mayoría de ellos miraban ferozmente a un solo lugar. Y cuando Ren Tianzhou examinó el lugar donde miraban estas aves feroces, de repente sus ojos brillaron con comprensión. En el lugar donde estaba parado antes de huir, había varios pájaros feroces, y estos pájaros feroces picoteaban el cadáver de la bestia de sangre que Ren Tianzhou había cortado por la mitad. Después de ver esto, Ren Tianzhou entendió claramente que estas bestias de sangre fueron atraídas por la sangre y la carne de la bestia de sangre que Ren Tianzhou había matado hace un momento. Justo en ese momento, el suelo a su alrededor comenzó a temblar aún más violentamente, y los árboles comenzaron a caer uno por uno. Y entonces Ren Tianzhou vio claramente innumerables rinocerontes como bestias de sangre con ojos rojos como la sangre avanzando hacia la dirección de Ren Tianzhou. Al ver a esos innumerables rinocerontes como una bestia de sangre en el suelo y, además, a esos pájaros voladores y feroces en el cielo, Ren Tianzhou instantáneamente sintió dolor de cabeza. ¡Ay, yo, la suerte de tu padre! Acabo de entrar en este lugar y ya encontré esta situación. Al ver las circunstancias a su alrededor, Ren Tianzhou suspiró con sentimiento, pero no había rastro de miedo en su rostro. Pero esta circunstancia fue causada por el error de Ren Tianzhou, ya que debería haber adivinado que estas bestias de sangre eran sensibles a la sangre. Porque era de conocimiento común que las bestias mágicas se congregarían en el lugar donde huelen la sangre fresca. Rugido. El rinoceronte dejó escapar un fuerte rugido, su nariz lanzó un aire denso, y mirando a Ren Tianzhou, que estaba parado en la cima del árbol con los ojos rojos, corrieron hacia él. Al ver el movimiento de estos rinocerontes como bestias de sangre, la multitud de pájaros feroces que continuamente daban vueltas en el cielo también se zambulló en dirección a Ren Tianzhou. Al ver que las bestias de sangre avanzaban hacia él desde el cielo y la tierra, los ojos de Ren Tianzhou brillaron con una luz pálida, luego rápidamente hizo una serie de sellos manuales. Katon, Gokame Kyaku. Estilo de fuego, llama del destructor majestuoso. Ren Tianzhou colocó sus manos cerca de su boca, y después de respirar profundamente, arrojó una llama ardiente ultra gran escala de su boca hacia su frente. Después de eso, su frente se convirtió inmediatamente en un mar de llamas, y todos los árboles a su alrededor también fueron encendidos por esta llama, que rodeaba a esas bestias de sangre. Rugido, rugido, rugido. Las bestias de sangre de rinoceronte en el suelo, que estaban rodeadas por el fuego, de repente dejaron escapar un fuerte rugido. Muchas bestias de sangre fueron asadas vivas por esta llama, y el olor a carne quemada se extendió en todas direcciones. Y muchas de las aves feroces que volaban en el cielo también fueron quemadas hasta la muerte. Pero había demasiadas bestias de sangre en este lugar, a pesar de que muchas de estas bestias de sangre fueron asesinadas por esta llama, pero eso fue solo un cabello de 9 pieles de bueyes. Y también debido a la muerte continua de la bestia de sangre, su ki de sangre se extendió rápidamente en todas las direcciones, lo que atrajo aún más bestias de sangre en este lugar. Y debido a este ki de sangre, los ojos de todas las bestias de sangre se habían puesto rojos y estaban frenéticos. Ahora estas bestias de sangre corrían hacia Ren Tianzhou al pisar el cadáver de su propia especie y también saltar al fuego. Las aves feroces en el cielo también estaban frenéticas y batían violentamente sus enormes alas creando un huracán. Y debido a este huracán, la Gokame Kyaku, llama del destructor majestuoso, de Ren Tianzhou comenzó a dispersarse. Y bajo su mando conjunto, ese huracán avanzó hacia Ren Tianzhou. Al ver esto, Ren Tianzhou detuvo de inmediato a Gokame Kyaku, llama del destructor majestuoso, después de eso inmediatamente saltó hacia atrás. Justo después de que Ren Tianzhou acabara de irse, un gran huracán colisionó con este enorme árbol. Junto con el sonido Hong, este enorme árbol fue destruido instantáneamente en pedazos. Capítulo 142. Gran movimiento. Al ver que Ren Tianzhou había esquivado su ataque de huracán, esas aves feroces se reunieron y avanzaron rápidamente hacia Ren Tianzhou en grupos.
Y al ver que las llamas frente a ellos se debilitaban, las bestias de sangre de rinoceronte en el suelo también avanzaron rápidamente hacia Ren Tianzhou. Al ver que las bestias de sangre avanzaban hacia él tanto desde el aire como desde el suelo, Ren Tianzhou no entró en pánico, pero rápidamente hizo una serie de sellos manuales con ambas manos. En 2 segundos, completó hacer la serie requerida de sellos manuales. Futon, Atsugai. Estilo de viento, daño por presión. Junto con un sonido retumbante, el cuerpo de Ren Tianzhou lanzó un poderoso huracán comprimido hacia la multitud de pájaros feroces. Este poderoso vendaval sopló de los grandes árboles a su alrededor, y esas feroces bestias de sangre de pájaro que volaban hacia él también fueron expulsadas. Y muchos de ellos fueron destrozados por este viento feroz. Justo después de usar con éxito Atsugai, daño por presión, Ren Tianzhou aterrizó en el suelo. Luego miró hacia innumerables bestias de sangre de rinoceronte con ojos rojos que avanzaban hacia él mientras pisoteaban pesadamente el suelo. Los terrenos temblaban como si una gran catarata avanzara hacia él. Después de aterrizar en el suelo, agitó rápidamente el chakra dentro de su cuerpo, luego la superficie del cuerpo se cubrió instantáneamente con una capa de poderoso chakra del rayo, que lentamente tomó la forma de una deslumbrante armadura de rayos. Después de eso, su pierna derecha pisó fuertemente sobre el suelo, causando que apareciera un enorme cráter en el suelo. Luego Ren Tianzhou se convirtió en un borrón de relámpagos y desapareció de esa ubicación. Inmediatamente después de desaparecer dejando una imagen posterior en su ubicación original, se podía ver la figura de Ren Tianzhou avanzando hacia las multitudes de bestias de sangre de rinoceronte. Ren Tianzhou ya había saltado al cielo y estaba girando hacia el centro de multitudes de bestias de sangre de rinoceronte. Justo cuando estaba a punto de aterrizar en el suelo, la luz del rayo alrededor de su pierna derecha de repente se convirtió en un enorme hacha de batalla, que descendió directamente hacia el suelo. Hiroshin Doropu. Gota de guillotina. Después de que la pierna derecha de Ren Tianzhou, que se había convertido en un enorme hacha de batalla relámpago, cayó al suelo, las bestias de sangre de rinoceronte que estaban directamente debajo de Ren Tianzhou se cortaron inmediatamente en 2 mitades, y su cuerpo se convirtió en una niebla de sangre que cayó en el suelo a su alrededor. Pero Ren Tianzhou había usado una gran cantidad de chakra para usar este gran movimiento de Raikage, entonces, ¿cómo podría este ninjutsu tener tan poco efecto? Después de que su pierna derecha separó a esta bestia de sangre de rinoceronte, su pierna derecha aterrizó pesadamente en el suelo. Luego, su pierna derecha emitió el poderoso chakra del rayo, que tomó la forma de una telaraña y se extendió en todas direcciones muy rápidamente. Explotar. Después de aterrizar en el suelo, Ren Tianzhou levantó la cabeza, un par de Sharingan rojo sangre mostró una expresión despiadada y sonriente, y luego pronunció una sola palabra. Hong, Hong, Onji. Justo después de que Ren Tianzhou hubiera pronunciado esa sola palabra, inmediatamente el suelo envió una serie de fuertes sonidos de explosión. Después de eso, las bestias de sangre que lo rodeaban comenzaron a gritar miserablemente. Y en medio de esta explosión, las extremidades de innumerables bestias de sangre de rinoceronte se volaron en pedazos, y volaban por todas partes, y numerosas sangres salpicaban por todas partes. Rugido. Solo el sonido del rugido se podía escuchar en todo el entorno. Después de ver la muerte de su propia especie, esas bestias de sangre de rinoceronte rugieron incluso en voz alta, luego, como si fueran inyectadas con simulantes, se volvieron aún más violentas. Y en el cielo, bajo el Atsugai, daño de presión, de Ren Tianzhou, perdiendo muchos de sus tipos, esas aves feroces tampoco estaban tranquilas. Mirando a Ren Tianzhou en el suelo con sus ojos feroces, también se preparan para precipitarse hacia Ren Tianzhou. No es bueno, esta vez estoy en problemas. De pie en medio de la bestia de sangre asesinada, Ren Tianzhou miró a su alrededor. Además de su percepción mental, podía sentir claramente que había aún más bestias de sangre que se precipitaban violentamente hacia él. Mirando estas circunstancias, parece que he atraído a casi todas las bestias de sangre de todo este primer dominio. Y si esto continúa, tarde o temprano seré despedazado y luego devorado por estas bestias. Y además, quiero ingresar al segundo piso de esta torre de Babel, y no sé dónde están sellados los miembros del clan demonio. Así que ahora no tengo tiempo que perder en este lugar. Cuando Ren Tianzhou estaba peleando, su percepción mental siempre había cubierto el rango de 100 metros a su alrededor, por lo que incluso la actividad minuto dentro de este rango lo alertaría.
De hecho, lo que Ren Tianzhou no sabía era, precisamente por su acción, había causado que casi todas las bestias de sangre de este primer dominio se reunieran en este lugar y redujeran en gran medida la cantidad de bestias de sangre en otras áreas de este dominio. Esto permite que otros participantes viajen suavemente sin encontrar dificultades ni obstáculos. Y habían pasado fácilmente por este primer dominio y ya habían entrado en el segundo dominio. Si Ren Tianzhou supiera que su acción actual le había dado directamente un vestido de novia a todos los demás, entonces Ren Tianzhou definitivamente vomitaría un bocado de sangre. Debo dejar este lugar sin perder más tiempo. Mirando a las multitudes de bestias de sangre en constante crecimiento, ahora podía ver, no solo estos dos tipos de bestias de sangre, sino también muchos otros tipos de bestias de sangre. La mayoría de ellos miraban a Ren Tianzhou con ojos rojos, y otras bestias de sangre de bajo nivel se estaban comiendo el cadáver de las bestias de sangre muertas. Rugido, rugido, rugido. Esas bestias de sangre rugieron, luego comenzaron a correr hacia Ren Tianzhou. Al ver que las bestias de sangre corrían hacia él desde todas las direcciones, Ren Tianzhou se puso instantáneamente alerta. De hecho, había pensado huir directamente de este lugar usando Kamui, pero el tiempo requerido para absorberse con su Kamui de ojo derecho era extremadamente lento. Y en esta situación actual, no tenía tiempo suficiente para absorberse con esta velocidad. Así que Ren Tianzhou no tuvo más remedio que pensar en otra forma de huir de este lugar. Cuando esas bestias de sangre estaban a punto de llegar ante Ren Tianzhou, pisó pesadamente el suelo con la pierna derecha y luego saltó hacia el cielo. Pero esas feroces bestias de sangre de pájaro estaban esperando a Ren Tianzhou en el cielo, batieron sus alas y avanzaron violentamente hacia Ren Tianzhou. Debo usar un gran movimiento y abrir un camino. Al ver que estaba rodeado por todos lados y, además, al ver a esos pájaros feroces que volaban hacia él, los ojos de Ren Tianzhou cambiaron lentamente. Después de eso, un poderoso poder ocular brotó lentamente de sus ojos, y de repente apareció una energía de color púrpura sobre su cuerpo, que lentamente se convirtió en un enorme esqueleto de energía de color púrpura que rodeaba todo el cuerpo de Ren Tianzhou. Bestias molestas, ahora es el momento de morir. Mirando a las bestias de sangre de pájaro que ya habían llegado frente a él, Ren Tianzhou sonrió con desdén. Después de eso, aún más poder ocular surgió muy rápidamente de sus ojos, y muy pronto un noble dios demonio esqueleto con una calabaza en la mano derecha y un escudo en la mano izquierda, cuyo cuerpo entero emitía una llama de color púrpura apareció en el cielo. Susanoo. Ren Tianzhou miró hacia los pájaros feroces ante sus ojos, luego una luz pálida brilló en sus ojos. Después de que la espada de Totsuka apareció repentinamente en la mano de Susanoo y su larga y ardiente espada avanzó hacia esas manadas de pájaros voladores feroces. Capítulo 143. Potente barrera. Ren Tianzhou agitó su mano derecha, e inmediatamente la espada de Totsuka en la mano derecha de Susanoo lanzó una enorme espada hacia las manadas de feroces bestias de sangre de pájaro. Esta espada corta directamente un camino abierto junto con una gran cantidad de neblinas de sangre. Después de eso, Ren Tianzhou aterrizó en la cima de un árbol gigante, y ya no le importaban las aves feroces que volaban en el cielo, sino que miró hacia la dirección del final del primer dominio. Luego corrió hacia las interminables multitudes de bestias de sangre frente a él. Durante todo el viaje, Ren Tianzhou usó su Susanoo para abrir su camino, y numerosas bestias de sangre no pudieron resistir el ataque de la espada de Totsuka de Susanoo de Ren Tianzhou. Todas las bestias de sangre que se dirigían a Ren Tianzhou fueron cortadas en carne picada y cambiadas a puntos del sistema que ingresaron al cuerpo de Ren Tianzhou. Aunque el núcleo de sangre de estas bestias de sangre se desperdició aquí, en realidad era un asunto inútil, principalmente porque había demasiadas bestias de sangre para recogerlas. Además, aunque había seguido matando a muchos de ellos, el número de ellos no disminuía sino que aumentaba continuamente. Y después de entrar en la Torre de Babel, Ren Tianzhou había descubierto que el terreno de este lugar era extremadamente duro, por lo que era básicamente imposible para Ren Tianzhou crear una gran cantidad de arena en este lugar, a menos que convocara a Shukaku. Pero Ren Tianzhou no planeaba convocar a Shukaku aquí, después de todo, su cuerpo de tamaño ultra grande definitivamente atraería la atención de los demás. Y después de haber activado a Susanoo, el chakra y los puntos del sistema dentro de su cuerpo disminuyen a gran velocidad, por lo que básicamente Ren Tianzhou no pudo tener una pelea prolongada. Al ver que ya había sacudido la persecución de los pájaros feroces y otras bestias de sangre, Ren Tianzhou inmediatamente desactivó a Susanoo.
Luego, la energía de color púrpura que rodea al Susanoo se debilita lentamente. Después de eso, el enorme esqueleto que rodeaba su cuerpo también desapareció por completo. Después de eso, Ren Tianzhou sacó un pergamino ninja de su anillo espacial, y rápidamente se desató y lo extendió. Luego sacó el pincel y dibujó un dibujo en ese pergamino. Después de terminar de dibujar, tiró el pincel y rápidamente hizo una serie de sellos con las manos. Ninpo, Choju Giga. Arte ninja. Pergamino super bestia. Después de usar con éxito su ninjutsu, el dibujo del águila de tinta abrió sus alas y salió volando del pergamino. Ren Tianzhou saltó y aterrizó en la parte posterior de este águila de tinta. Luego, bajo el mando de Ren Tianzhou, este águila de tinta voló rápidamente hacia el frente mientras cargaba a Ren Tianzhou en su espalda. Después de volar durante unos 20 minutos, Ren Tianzhou finalmente arrojó a la multitud de bestias de sangre. Al ver que no había bestias de sangre detrás de él, Ren Tianzhou se sintió aliviado. Después de eso, saltó de la parte posterior del águila de tinta y se deshizo de su ninjutsu Choju Giga, Super Beast Scroll, y aterrizó en la cima de un árbol gigante. Respirando lentamente, Ren Tianzhou limpió los lodos y las manchas de sangre que se habían adherido a su cuerpo durante la preciosa pelea, porque no quería repetir la misma tragedia de hace un momento y atraer nuevamente a una gran multitud de bestias de sangre. Después de eso se sentó con las piernas cruzadas en la cima del árbol y comenzó a recuperar su chakra. Después de aproximadamente 2 horas, recuperó por completo todo el chakra que había usado en una pelea hace un momento, y también usó puntos del sistema para compensar el valor de ceguera de sus ojos. Ahora su cuerpo también estaba recuperado a su condición máxima, pero la complexión de Ren Tianzhou no era tan buena. Nunca pensé que perdería casi la mitad del día en este primer dominio, y todavía hay otros dominios que son aún más difíciles que este. También tengo que ingresar al segundo piso usando el pasaje de transferencia al final del sexto dominio. Calculando la cantidad de tiempo que había perdido en este primer dominio, la tez de Ren Tianzhou se volvió fea. Todavía tenía que ir al clan Shimen, por lo que no puede perder mucho tiempo aquí. Pero no conoce la coordenada espacial del segundo piso de la Torre de Babel, por lo que no pudo usar su Kamui para llegar directamente al segundo piso de la Torre de Babel. Como resultado, no tuvo más remedio que pasar por todos los dominios del primer piso para llegar al segundo piso. Olvídalo, ahora solo puedo avanzar lo más rápido posible. Ren Tianzhou lamentó su impotencia. Si no hay otro buen método, y no hay suficiente tiempo, entonces en ese momento saldría directamente de aquí. No importa que, ir al clan Shimen es una cuestión de primera importancia, y también quiero preguntarle por qué decidió casarse con Shimen Feng. Pero estas bestias de sangre realmente dieron una buena cantidad de puntos del sistema. Mirando la cantidad de puntos del sistema en la interferencia del sistema dentro de su cuerpo, Ren Tianzhou murmuró para sí mismo. Después de la pelea de hace un momento, los puntos del sistema de Ren Tianzhou se incrementaron en 4,000 puntos del sistema, lo que definitivamente fue una buena cosecha. Ren Tianzhou se puso de pie, luego aceleró directamente hacia el final del primer dominio a una velocidad muy alta. Incluso con la velocidad de Ren Tianzhou, tardó unos 30 minutos en llegar a la parte final del primer dominio. Frente a Ren Tianzhou, apareció una enorme barrera transparente. Según la explicación del decano Lon Feilu, esta barrera debería ser el divisor que divide el primer piso de la Torre de Babel en 6 dominios. Ren Tianzhou no podía estimar la cantidad específica de área cubierta por esta barrera, sin embargo, estaba seguro de una cosa: con su nivel actual de fuerza, no podía erigir esta poderosa barrera. En la posición frontal de la barrera, había una plataforma de piedra en miniatura, y había una ranura simple y estrecha en la ubicación central de esta plataforma de piedra. Este era el lugar donde tenía que colocar la tarjeta que Lon Feilu les había dado en el momento en que entraron en esta Torre de Babel. Ren Tianzhou dio un paso adelante, e ignoró por completo esta plataforma de piedra, y miró con firmeza esta barrera. Sus ojos ya habían cambiado a Mangekyo Sharingan, y bajo su poder visual podía ver claramente que esta barrera estaba llena de un poderoso poder transparente que estaba disperso por toda la barrera. Después de eso, Ren Tianzhou extendió su mano y golpeó esta barrera. Justo cuando su mano entra en contacto con la barrera, una fuerza repulsiva extremadamente poderosa de la barrera envía directamente a Ren Tianzhou a volar hacia atrás. Mientras todavía estaba en el aire, Ren Tianzhou controló su cuerpo, volcó varias veces en el aire y aterrizó en el suelo. Pero incluso después de aterrizar en el suelo, ese enorme poder repulsivo de la barrera hizo que Ren Tianzhou detuviera su cuerpo solo después de deslizarse varios metros detrás. ¿Qué es esta barrera?
Inesperadamente es tan intenso. Mirando la barrera frente a él, Ren Tianzhou se sorprendió. Nunca había esperado que su poder, que ya estaba en el nivel de Kage, fuera realmente resistido tan fácilmente por esta barrera y, además, fue enviado directamente a volar. Así que Ren Tianzhou no pudo evitar sorprenderse. Esto no es nada extraño. Esta barrera está organizada por el esfuerzo conjunto y el poder de esos expertos ocultos de la Academia Suprema de la Luz. Así que no eres lo suficientemente capaz de resistir el poder de esta barrera. En ese momento, una débil voz femenina vino detrás de Ren Tianzhou. Cuando Ren Tianzhou escuchó esta voz, se sorprendió y rápidamente se dio la vuelta. Nunca había pensado que alguien podría escabullirse detrás de él sin ser descubierto. Pero cuando Ren Tianzhou vio la figura elegante que salía de detrás del árbol, sus ojos se encogieron repentinamente, y tenía una expresión de sorpresa en su rostro, y exclamó: «Inesperadamente eres tú». Capítulo 144. Sorprendido. Al ver la figura de una persona saliendo lentamente de detrás del bosque, los ojos de Ren Tianzhou mostraron una expresión sorprendida y compleja. Nunca había pensado que se encontraría con esta mujer a la que no estaba dispuesto a conocer en este primer dominio. Mirando a la figura que llevaba una falda lisa de color blanco que salía lentamente del bosque, que emitía un aura ilusoria de todo su cuerpo y que parecía un ser celestial que estaba por encima de las atracciones materiales del mundo mundano, caminaba sin prisa hacia Ren Tianzhou. Esta mujer, naturalmente, era alguien que Ren Tianzhou había derrotado en la competencia de la Academia Suprema de la Luz, y era la mujer que había abofeteado a Ren Tianzhou, Li Xinyun. ¿Qué estás haciendo aquí? Mirando a Li Xinyun, la cabeza de Ren Tianzhou declaró que le dolía. Cuando se trata de Ren Tianzhou, la persona que no quería conocer era Li Xinyun, porque independientemente de lo que alguien diga, en ese momento bajo la mirada de miles de personas, la había tenido en sus brazos. Y como mujer, ¿se podría decir eso? Fue extremadamente difícil para ella aceptar la mirada de tantas personas en ese momento, como resultado, fue abofeteado por ella. Aunque recibió una bofetada, no se quejó, después de todo fue la consecuencia de su propio error. Aunque Ren Tianzhou reconoce que no era una buena persona, sin embargo, todavía debía tener principios mínimos, de lo contrario no habría ninguna diferencia entre él y la persona malvada que no se aleja de ningún delito. Nada, y no importa. Las bestias de sangre de este primer dominio corrían hacia una dirección, así que sin encontrar ninguna bestia de sangre que me bloqueara el camino, llegué fácilmente aquí. Li Xinyun miró a Ren Tianzhou con sus hermosos ojos ingeniosos, que estaban extremadamente tranquilos, y respondió. Después de escuchar a Li Xinyun, Ren Tianzhou sintió dolor al instante. Solo necesita pensar un poco, y entendió la razón por la cual Li Xinyun no encontró ninguna bestia de sangre en su camino aquí. Probablemente no se limitó a ella, todos los demás pueblos dentro del primer dominio también se encuentran con la misma situación, pudieron viajar a este primer dominio sin ningún obstáculo e ingresaron directamente al segundo dominio sin ninguna dificultad. Entendido este punto, las comisuras de la boca de Ren Tianzhou comenzaron a contraerse continuamente, y comenzaron a aparecer líneas negras en su frente. Después de eso, inmediatamente maldijo dentro de su corazón: yo, tu padre creó confusión, y eso se convirtió en una autopista para todos ustedes. En ese caso, me despido de ti. Tengo algo que hacer, así que me voy primero. Al mirar a los ojos de Li Xinyun, Ren Tianzhou sintió una extraña presión, por lo que se preparó para irse rápidamente. Pero cuando Ren Tianzhou se dio vuelta, y estaba a punto de dar un solo paso, la suave voz de Li Xinyun entró en sus oídos: ¿entonces quieres irte así? Todos los movimientos de Ren Tianzhou se detuvieron instantáneamente en ese momento. Después de eso, se dio la vuelta con una sonrisa amarga en su rostro y miró a Li Xinyun y dijo: al final, ¿qué quiere, señorita Haji Miguti? ¿Quiere matar, quiere cortar en pedazos? En cualquier caso, debe decir las palabras. No me mires así, ¿me va a volver loco? Entonces quiero tu vida, ¿me la puedes dar? Mirando a Ren Tianzhou, Li Xinyun dijo suavemente: por supuesto que no, ¿por qué eres tan cruel como este? ¿Realmente quieres mi vida? Al escuchar a Li Xinyun, Ren Tianzhou saltó exageradamente y fingió estar sorprendido, dijo: ¿qué tal si hablamos sobre este asunto? Usted ve que su rostro puede ser considerado como no malo, su figura es regular y su temperamento es demasiado. Olvídalo, como esta pérdida, te aceptaré de mala gana y te convertiré en mi 8ª esposa. ¿Qué tal, pequeña? Mirando a Li Xinyun, Ren Tianzhou le acarició la barbilla con la mano derecha, y mientras chascaba la lengua, sus ojos examinaron su cuerpo, y luego hizo una aparición lasciva en su rostro, le dijo:
Pero la siguiente palabra de Lee Shin-yun hizo que Ren Tianzhou se sintiera como si hubiera sido golpeado por un rayo. Bueno. Al escuchar a Ren Tianzhou, Lee Shin-yun aceptó indiferentemente sin la menor vacilación. Su respuesta fue tan directa que parece que solo estaba discutiendo sobre un asunto pequeño. ¿Qué? ¿Estás realmente de acuerdo con esto? Al escuchar la respuesta de Lee Shin-yun, Ren Tianzhou ya no podía mostrar la apariencia lasciva en su rostro. Solo preguntó como si hubiera escuchado algo increíble. ¿No es ese tu verdadero pensamiento? Entonces te ayudaré a lograr tu objetivo. Lee Shin-yun dijo con indiferencia. Al mismo tiempo, Ren Tianzhou vio que Lee Shin-yun hizo un movimiento sorpresa, extendió su tierna mano derecha hacia su propio cinturón blanco en su cintura. Después de eso, colocó su mano en los nudos de su cinturón y lentamente comenzó a desabrocharlo. ¿Qué crees que estás haciendo? Al ver el movimiento de Lee Shin-yun, la tez de Ren Tianzhou cambió de inmediato, luego él rugió hacia ella. ¿No dijiste que me querías? Así que voy a ayudarte a lograr tu objetivo. La tez de Lee Shin-yun todavía estaba tranquila, no había ninguna fluctuación en su emoción también. Su mano derecha ya se había desabrochado el cinturón y ya estaba empezando a desabrocharse la ropa. Detener. Al ver esto, Ren Tianzhou no se quedó quieto por más tiempo. En un instante llegó frente a ella y la agarró directamente del brazo derecho con la mano derecha deteniendo su movimiento. Entonces él rugió hacia ella, estúpida mujer, ¿qué estás tratando de hacer? Admito que el asunto de la última vez fue mi culpa, pero no quise ofenderte. Solo di lo que quieres que haga para corregir mi error, no seas así, debes entender que te aprecias a ti mismo. Si eres así, definitivamente te menospreciaré. Al escuchar a Ren Tianzhou, Lee Shin-yun finalmente reveló un rastro de sonrisa en su rostro indiferente. Después de eso, miró a Ren Tianzhou. Sus ojos hermosos e ingeniosos mostraron una expresión sonriente, y ella dijo, ¿estás realmente ansiosa por mí? ¿Qué quieres decir? Al escuchar a Lee Shin-yun, Ren Tianzhou hizo una pregunta con confusión. Estaba completamente confundido al comprometerse con esta mujer, realmente no sabía lo que esta mujer estaba pensando en su corazón. Decir que el corazón de una mujer es como una aguja en el fondo del océano, realmente no fue un dicho equivocado. El corazón de las mujeres era realmente extremadamente profundo. Solo quiero examinar cómo estaba tu corazón. Lee Shin-yun reveló una hermosa sonrisa en su rostro, separó su brazo derecho de Ren Tianzhou y luego se abrochó lentamente el cinturón que ya estaba desabrochado. Después de eso, Lee Shin-yun miró fijamente a los ojos de Ren Tianzhou y dijo, estaba jugando para ver si realmente eras un imbécil o no. Si se pierde, entonces no fue nada, pero si se gana, podré retomar lentamente todo. Ahora lo entiendo un poco mejor, realmente estaba confundido por tu acción hace un momento. Ren Tianzhou se frotó la frente donde sentía dolor. Seguía confundido y no podía entender lo que ella decía aún hace un momento. Dijiste que harías todo lo que te pidiera, siempre y cuando te perdone. ¿Esa promesa todavía cuenta? Lee Shin-yun levantó su cara bonita y miró a Ren Tianzhou, y preguntó, mientras no vaya en contra de mi principio, y bajo la premisa de que está dentro de mi capacidad, lo haré. Pensando un poco, Ren Tianzhou le respondió, bien, entonces quiero ingresar a tu organización Akatsuki. Después quiero que me ayudes a matar a uno de los 4 líderes del dominio mágico, el líder de la tierra Lin Yangqi. Al escuchar a Ren Tianzhou, Lee Shin-yun le dijo a Ren Tianzhou con odio extremo en sus ojos. ¿Qué? Al escuchar a Lee Shin-yun, la tez de Ren Tianzhou instantáneamente se volvió extremadamente desagradable. No fue por el asunto de matar a esa persona, sino que ella realmente sabía sobre el asunto de su organización Akatsuki. Con la excepción de él, Witted y Harry Boyd, nadie más sabía de su organización. Y Ren Tianzhou nunca creería que ninguno de ellos revelaría la información sobre su organización a otras personas. Pero ahora Lee Shin-yun había dicho directamente que quería ingresar a su organización Akatsuki, por lo que una sospecha comenzó a aparecer en su corazón. Habla, ¿cómo supiste de mi organización? El cuerpo de Ren Tianzhou repentinamente emitió un aura poderosa y se fijó directamente en ella, luego sus ojos cambiaron a Mangekyo Sharingan. Si ella mostrara alguna señal de huida, en ese momento él la mataría instantáneamente. No tienes que reaccionar así. En realidad, escuché involuntariamente sobre su organización. ¿Todavía recuerdas la vez que te encontraste con Ian Shin-luo cuando estabas caminando con esa persona que llevaba 3 espadas? Al ver el poderoso aura de Ren Tianzhou, la tez de Lee Shin-yun cambió de inmediato. Después de eso, se calmó forzosamente su estado de ánimo y le dijo a Ren Tianzhou. De hecho, en ese momento también estaba en el prado al lado del jardín.
Así que escuché todo al respecto. Imposible, en ese momento, ya había escaneado los alrededores a mi alrededor con mi percepción mental, y no descubrí a nadie. Por lo tanto, es imposible que alguien escuche nuestras. Al escuchar a Lee Shin-yun, el primer pensamiento de Ren Tianzhou fue que estaba mintiendo. Entonces abrió la boca para refutar, pero cuando estaba refutando, un pensamiento brilló en su cerebro, luego detuvo sus palabras. ¿Por qué no continúas? Mirando a Ren Tianzhou que había detenido sus palabras, Lee Shin-yun reveló una sonrisa en su rostro y le preguntó a Ren Tianzhou. Ren Tianzhou ya no hablaba, solo recordaba cómo Lee Shin-yun había aparecido detrás de él hace un momento, y en ese momento, cómo no podía detectarla con su percepción mental, y sintió como si ella hubiera aparecido repentinamente en ese momento. Sí, tío. Pero en ese momento estaba nervioso, por lo que había ignorado automáticamente este asunto, pero ahora, cuando la escuchó, Ren Tianzhou inmediatamente pensó en este asunto. ¿Podría ser que ella realmente estaba allí en ese momento? Pero, ¿cómo pudo ocultarse perfectamente de la percepción mental de mí, Wite Tijeran Void? A lo sumo, ella está en el rango de Saint en fuerza, entonces, ¿cómo fue capaz de lograr este asunto? Al pensar esto, Ren Tianzhou estaba lleno de incertidumbres, por lo que le preguntó, ¿cómo pudiste ocultarte con éxito de la percepción mental de nosotros tres sin ser descubierto en ese momento? Esta es mi habilidad especial. Lee Shin-yun respondió lentamente la pregunta de Ren Tianzhou, porque sabía que si no contestaba, sería imposible lograr su propósito. Capítulo 145. Doncella de Jade de Akatsuki. De hecho, esta es mi habilidad especial. Mirando a Ren Tianzhou, Lee Shin-yun explicó lentamente. Y esta habilidad se origina en mi linaje de sangre. Mi linaje de sangre se llama corazón ilusorio que fluye en el mundo, que es un linaje de sangre de bajo rango. Mundo ilusorio que fluye linaje de sangre del corazón. ¿Qué es este linaje de sangre? Al escuchar a Lee Shin-yun, Ren Tianzhou preguntó. Aunque ya había adivinado que esta habilidad especial de Lee Shin-yun era su poder de linaje de sangre, sin embargo, realmente no entendía qué tipo de linaje de sangre era este linaje de sangre de corazón que fluye en el mundo ilusorio. Mi linaje sanguíneo no aumenta mi fuerza y, de hecho, su capacidad también es muy simple. Simplemente me da la capacidad de mezclar perfectamente mi cuerpo con el entorno circundante, además, puedo usar el poder de mi linaje de sangre para extraer la escena general de los eventos que ocurrieron hasta una hora antes de ese entorno. Dan. Según usted, ¿esta capacidad de su linaje sanguíneo es muy simple? Al escuchar la voz indiferente de Lee Shin-yun, Ren Tianzhou maldijo al instante, luego miró la hermosa cara de Lee Shin-yun y rugió. Aunque Ren Tianzhou siempre había pensado que el poder del linaje de sangre de Lee Shin-yun no era tan simple, nunca había pensado que sería tan anormal. Y aunque este linaje de sangre no aumentó su propia fuerza, Ren Tianzhou estaba celoso de esta habilidad. En primer lugar, uno podría mezclar completamente el cuerpo con el entorno con esta habilidad, y esta habilidad también podría fusionar completamente incluso el aura de una persona con el entorno. Debido a esto, incluso si una persona estuviera a su lado, mientras no lo desee, esa persona no podría descubrirlo. Esta fue también la razón por la cual Ren Tianzhou no pudo descubrir a Lee Shin-yun en ese momento, a pesar de que ella estaba a pocos metros de él. Debido a esto, Ren Tianzhou era extremadamente envidioso de esta habilidad. Se podría decir que este tipo de habilidad era extremadamente necesaria como ninja. Ren Tianzhou recordó que, en el mundo de Naruto, con la excepción del Dosdotsu Chikage Mudeiden Stone Village, nadie más poseía el tipo de habilidad para camuflarse completamente de ser detectado por la habilidad de percepción mental. Esto muestra que este tipo de habilidad era extremadamente rara. La siguiente habilidad de su linaje de sangre fue la capacidad de saber lo que había sucedido en un lugar hasta una hora antes. Actualmente Ren Tianzhou tampoco pudo evaluar esta habilidad, porque esta habilidad podría ser el arma absoluta para la investigación. Piénselo usted mismo, puede saber todo lo que sucedió en un lugar hasta una hora antes. Incluso Ren Tianzhou estaba horrorizado, porque con esta habilidad se podría decir que no habría ningún secreto delante de ella. Debido a que este linaje de sangre no aumentó la fuerza del usuario, este linaje de sangre de corazón que fluye en el mundo ilusorio se clasificó como solo linaje de sangre de rango bajo. Ren Tianzhou utilizó su mayor esfuerzo para reprimir la agitación en su corazón, pero la siguiente oración de Lee Shin-yun casi lo hizo vomitar un bocado de sangre. Oh, es cierto, me olvido de decirte otra cosa. También puedo transferir esta combinación a la capacidad circundante al cuerpo de otras personas. Mientras estén a mi lado, podría hacer que otras personas no las puedan descubrir. Soplo.
Al escuchar esta frase, Ren Tianzhou ya no pudo reprimir su agitación, solo abrió la boca y vomitó un bocado de sangre. Después de eso, él continuamente pensó dentro de su corazón: tengo Sharingan, no estoy celoso, tengo Sharingan, no estoy celoso. Ren Tianzhou respiró hondo varias veces y finalmente pudo suprimir la agitación y la emoción dentro de su corazón. Después de mirar la cara sonriente de Li Xinyun, Ren Tianzhou tosió pocas veces y simuló estar tranquilo. Tos, normalmente con tu nivel de fuerza de solo rango bajo santo, no eres elegible para unirte a mi Akatsuki. Ren Tianzhou dijo lentamente. ¿Es eso así? Al escuchar las palabras de Ren Tianzhou, Li Xinyun sonrió y usó sus dos hermosos ojos para mirar con firmeza a Ren Tianzhou. Muy pronto, Ren Tianzhou continuó apresuradamente con tez roja. Sin embargo, su poder de linaje de sangre es bastante bueno, y nuestra organización aún carece de personal de inteligencia y de investigación. Y no eres malo para este puesto, así que haciendo una excepción te dejaré unirte. Bueno. Después de que Ren Tianzhou terminó de hablar, Li Xinyun respondió y luego extendió su delicada mano de jade hacia Ren Tianzhou. ¿Qué? Ren Tianzhou estaba perplejo al ver la acción de Li Xinyun, por lo que preguntó. Estúpido, por supuesto anillo. Había escuchado claramente todas tus palabras antes. Entonces, ¿no me estás dando un anillo de organización? Li Xinyun puso los ojos en blanco y dijo felizmente. Oh. Ren Tianzhou miró apresuradamente varios anillos dentro de sus anillos espaciales, pensó un poco y le dio el anillo de Akatsuki de la doncella de Jade. Toma este anillo, este es el anillo Jade Maiden de nuestra organización Akatsuki. No pierdas este anillo tiene un gran uso más adelante. Ren Tianzhou le entregó el anillo de Akatsuki a Jade Maiden a Li Xinyun y le habló. Actualmente Ren Tianzhou todavía no había despertado a Rinnegan, por lo que aún no podía usar Gentoshin no Jutsu de proyección astral, pero definitivamente despertaría a Rinnegan en algún momento en el futuro. Después de eso, sacó la túnica de Akatsuki de su anillo espacial y se la entregó. Esto es tuyo, esta tela es el vestido exclusivo de nuestra organización. Oh, esta es la ropa de nuestra organización. Tomando la túnica negra con nubes impresas de Ren Tianzhou, miró la túnica en el cuerpo de Ren Tianzhou y dijo, realmente vergonzoso, pero olvídalo, ¿quién me pidió que me uniera a tu organización? Terminó de hablar, ella llevaba esta bata. Tú. Al escuchar a Li Xinyun, la esquina de la boca de Ren Tianzhou se crispó instantáneamente varias veces, aún así respiró hondo varias veces y se calmó. Ah, es cierto, hace un momento dijiste que querías que te ayudara a matar a uno de los 4 líderes o algo así. ¿Quién es esta persona y por qué quieres mi ayuda? Normalmente deberías haber pedido esto a tu santuario ilusorio, ¿no? Esta vez, Ren Tianzhou de repente pensó en la solicitud de Li Xinyun de matar a uno de los 4 líderes del dominio mágico. Después de eso no pudo evitar preguntar la razón de esto. Cuando Li Xinyun escuchó sobre este asunto, un odio profundo brilló en sus ojos. Ren Tianzhou claramente sintió que este odio no era pequeño, era comparable a su odio hacia el clan Shimen. En realidad estás tan relajado, ¿no me dices que no tienes miedo de que pueda pedirte que mates a alguien extraordinariamente poderoso? Mirando a Ren Tianzhou, Li Xinyun preguntó con curiosidad. Él, hablando con franqueza, incluso si es extremadamente poderoso, no tengo miedo. Incluso si soy incapaz de matarlo ahora, sin embargo, no será necesariamente el mismo caso en el futuro. Tarde o temprano estaré en el pináculo de este mundo. Al escuchar a Li Xinyun, Ren Tianzhou no sintió ninguna presión. Justo como dijo, con el sistema Naruto, tarde o temprano se mantendría en el pináculo de este mundo. Después de intercambiar los ojos de más alto nivel, e intercambiar todas las bestias de cola y revivir 10 bestias de cola, entonces en ese momento ¿quién podría detener su camino? Te ves muy confiado. Al escuchar a Ren Tianzhou, Li Xinyun no respondió. Ella acaba de narrar sobre la persona de dominio mágico que quería matar. Quiero que mates a una persona llamada Lin Yangqi. Es uno de los líderes del dominio mágico. Él es el mago del sistema terrestre que ya ha alcanzado la etapa posterior del rango de Dios. Él es muy fuerte. En cuanto al odio entre él y yo, no necesitas saberlo, solo tienes que decirme si puedes matarlo o no. Li Xinyun le dijo a Ren Tianzhou. Justo después de la clasificación de Dios, no necesito hacer un movimiento, incluso el tigre blanco puede matarlo. En cuanto al odio entre él y tú, no me interesa. Tengo curiosidad de saber que eres del santuario ilusorio, pero ¿por qué no intentas matarlo tú mismo con la ayuda de los expertos de tu santuario ilusorio, sino que me lo solicitaste?
Estás pensando demasiado en mí, aunque soy discípulo del santuario ilusorio, sin embargo, no soy lo suficientemente digno para que los expertos de alto nivel del santuario ilusorio ofendan a alguien por mí. Y solo hay una diferencia insignificante en la fuerza entre el santuario ilusorio y el dominio mágico, y no quieren arriesgar su propia vida luchando contra el experto de la etapa posterior de Dios para nadie como yo. Aunque mi maestro Yun Mei consideró ayudarme eliminando a Lin Yangqi, sin embargo, debes saber que los ilusionistas están en desventaja en una batalla contra los magos. Se podría decir que los ilusionistas están en desventaja extrema cuando luchan contra los magos, después de que todos los ilusionistas se centran en el espíritu, y los magos poseen naturalmente un alto poder espiritual, por lo que el efecto de la ilusión se reduciría enormemente, y también es extremadamente probable que los magos ver a través de las ilusiones, así que Ren Tianzhou no sospechaba de la explicación de Li Xinyun. Bien, ya que es así, te lo prometo, después de que salgamos de esta torre de Babel, te ayudaré a matar a este hombre, pero tienes que esperar hasta que termine mi primer asunto. Después de pensar un poco, Ren Tianzhou aceptó la solicitud de Li Xinyun. Después de todo, simplemente matar a una etapa posterior Dios clasificó al dios mágico para obtener una inteligencia y un personal de investigación tan sobresalientes que fue extremadamente rentable. Oh, ¿qué es lo importante que tienes que hacer primero después de salir de aquí? Después de escuchar a Ren Tianzhou, Li Xinyun preguntó: ahora ya te has unido a la organización Akatsuki, déjame decirte que creeré en ti, es solo que espero que lo mantengas en secreto y prometas que nunca traicionarás a esta organización en toda tu vida. Ren Tianzhou miró a Li Xinyun y dijo lentamente: tenga la seguridad, yo, Li Xinyun, nunca te traicionaré a ti ni a la organización. Mientras me ayudes a matar a Lin Yangqi, haré un gran esfuerzo para completar cualquier comando que emita la organización. Li Xinyun le dijo seriamente a Ren Tianzhou: bien, te haré saber sobre mi asunto. Después de 9 días, la organización Akatsuki llegará al Imperio Ailer, y durante la ceremonia de boda del hijo mayor Shimen Fen del clan Shimen, destruiremos el clan Shimen. Ren Tianzhou le contó su plan a Li Xinyun. ¿Qué? ¿Destruir el clan Shimen? Al escuchar a Ren Tianzhou, Li Xinyun sintió como si una bomba fuera detonada dentro de su mente, y al mirar a Ren Tianzhou con ella no podía creer lo que estaba escuchando. Le preguntó a Ren Tianzhou. Fin de capítulos.